Bien, muy buenas tardes. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas. Somos el IESFA, pertenecemos a la especialidad de análisis de sistemas y el día de hoy vamos a desarrollar la unidad didáctica diseño de base de datos. Esta viene a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, ¿sí? Y lo que vamos a hacer el día de hoy es un taller de base de datos. Bien, en la sesión anterior habíamos nosotros implementado ya el script de nuestra base de datos del caso de la librería. Recuerda que estamos trabajando una librería como ejemplo, que es uno de los proyectos de uno de los grupos de los compañeros del tercer semestre de la especialidad de análisis de sistemas, y que están pues ellos modelando, diseñando su base de datos, ¿no? Si ustedes revisan las videograbaciones que están en el aula virtual y que también están compartidos en el canal de YouTube, sobre todo en la parte práctica, la parte de laboratorio, que siempre es la sesión 2, nosotros habíamos generado el script de la base de datos tomando como referencia nuestro diagrama de entidad-relación. Lo que significa que ustedes, jóvenes, en sus proyectos, luego que han hecho su modelo de entidad-relación, han representado sus entidades con sus atributos, con sus respectivos tipos de datos, tienen que configurar de forma adecuada, sin errores. Para eso lo tengo que revisar previamente, antes de que ustedes generen el script. Porque si por ahí hay un tipo de dato que no lo has configurado bien, que lo has dejado como char 18, por decir, ¿no? Dirección, char 18. Apellidos del apoderado, char 18. Nombre de la marca o nombre del producto, en el caso de la ferretería, lo has dejado como char 18. Cuando tú generes el script, el código SQL, y vayas a SQL a ejecutar ese script, créeme que se van a crear las tablas con ese tipo de datos, como char 18. Eso es lo que tenemos que evitar. Para eso yo te invoco que por favor revises las videograbaciones de clase anteriores y también de la parte teórica, porque por ahí hay algunos ejemplos, ¿no?, de atributos y algunas entidades que te pueden servir como referencia para tu proyecto, que tú podrías considerar de repente esos atributos para tus entidades, ¿no?, dependiendo, claro está, del tipo de base de datos que estás implementando. De repente alguien me puede decir, profesor, yo he visto dentro del canal de YouTube o dentro del material de clase que usted tiene, que por ahí usted ha creado la tabla cliente o ha creado la entidad cliente y ha considerado, por ejemplo, los apellidos, los nombres, el sexo del cliente, la dirección, el atributo, código de nacionalidad, código de tipo de documento de identidad, número de documento de identidad, fecha de nacimiento. Esos atributos yo también los puedo considerar en mi entidad cliente de mi proyecto, de mi negocio que estoy implementando, de la empresa que supuestamente estoy tomando como referencia. Pues sí, lo puedes tomar como referencia. Lo que sí tienes que tener cuidado es que si ese dato que vas a conceder en esa entidad, eso no es importante o necesario para tu empresa. Si es necesario, el atributo va. Si no es necesario, el atributo no debe de ir, ¿ya? Esa es la única recomendación que te hago. Bien, entonces, una vez que nosotros hemos generado el script de nuestra base de datos, hay que migrar información, hay que migrar datos. Eso es un punto importante, porque luego de que nosotros hemos generado el diagrama de la base de datos, hemos generado el diagrama de nuestras tablas, dicho sea de paso, en el caso de la librería, en ese proyecto pues se venden libros, ¿no? Yo de forma adicional tenía otras tablas, como los artículos de oficina, ¿no? Artículos, la marca, la categoría. Entonces lo que yo he hecho es complementar el script que generé en Erwin con el script que yo tenía. Lo hemos complementado y se ha generado un nuevo backup, una nueva copia de ese. El taller del día de hoy tiene por título el modelo de entidad-relación de una base de datos, ¿no? Vamos a pasar a la parte práctica, que es lo que nos interesa en esta segunda sesión, y para esto vamos a tomar como referencia la base de datos BD Librería Bcache. Como ustedes pueden observar, nosotros ya tenemos todas las tablas implementadas dentro de esta base de datos, según el proceso de ingeniería directa. Se migró en Erwin el script, se generó el script y se ejecutó paso a paso la sesión anterior, la clase anterior,
cada uno de los códigos SQL que nos había generado el Erwin Data Model. ¿Correcto? Este es justamente este script que tú ves aquí en pantalla. Esto de aquí, ¿no? Todo esto del alter table, digamos, la creación de la tabla, la llave primaria, las relaciones, etcétera, todo eso se ha generado de forma automática y lo que hemos hecho es ejecutarlo y complementarlo. El día de hoy lo que vamos a llevar a cabo es el tema de consultas de datos. Esta base de datos tiene información. Por ejemplo, a continuación, nosotros tenemos datos en la tabla departamento, tenemos datos en la tabla provincia, hemos insertado datos de forma automática mediante el proceso de ETL, mediante el proceso de migración de datos hemos migrado información, por ejemplo, a los distritos, tenemos información sobre las áreas, tenemos información sobre los cargos, tenemos información, por ejemplo, sobre el nombre del país o los países, en este caso, que existen, y también tenemos información sobre los documentos de identidad. Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es crear procedimientos almacenados. Para esto, nosotros vamos a colocar lo siguiente. Adicionalmente, en sesiones anteriores, recuerda que el curso se complementa con ingeniería de requerimientos. En ingeniería de requerimientos habíamos preparado algunos procedimientos almacenados sobre información, por ejemplo, de los artículos, que era lo que existía. Y ahora lo que nosotros vamos a hacer aquí es continuar, pero vamos a continuar con el tema de procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado, ¿qué cosa es? Es un programa. Es un pequeño programa en el cual nosotros queremos ejecutar ciertas instrucciones que pueden ir desde un query, una consulta de datos, o pueden ir desde una inserción de datos, actualización o eliminación de datos. Entonces, estando la base de datos activo, mira, BD librería mi cache, vamos a poner el siguiente comentario. ¿Ya? Vamos a poner acá como comentario número 5 a lo que ya hemos estado trabajando, simplemente lo voy a agregar, líneas arriba, y voy a poner aquí lo siguiente. Por ejemplo, voy a tomar la tabla empleado como referencia. En el caso del empleado, tiene varias llaves primarias, ¿no? Por ejemplo, un primer dato hace referencia al país, ¿no? Se supone que internamente en esta tabla yo tengo que almacenar el código del país, pero yo voy a crear un procedimiento almacenado que me permita listar los datos, en este caso, que hacen referencia pues al país, ¿no? Porque recuerda que empleado se relaciona con otra tabla. Esta tabla con la cual se relaciona es efectivamente la tabla país. Y lo que yo necesito es la nacionalidad del empleado. ¿Ok? Entonces, mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner acá un comentario que diga lo siguiente. Crear un procedimiento almacenado que permita, en este caso voy a ponerlo así, crear un procedimiento almacenado que permita listar todas las nacionalidades, de la tabla, en este caso, país, de la tabla país, ¿correcto? Entonces, mira lo que voy a hacer. Yo aquí voy a hacer lo siguiente. Yo voy a decir aquí, create procedure. Voy a crear un procedimiento almacenado. Este procedimiento se va a llamar USP listar. En este caso le voy a poner así, listar nacionalidad. Digo, as Beijing. End. Todo procedimiento almacenado en SQL, atención, inicia con un create procedure. Create procedure significa que voy a crear un procedimiento almacenado. En SQL existen dos tipos de procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados sin parámetros y los procedimientos almacenados con parámetros. Profesor, ¿qué es un parámetro? Una variable. ¿Y cómo se declara una variable en SQL? Con el arroba. Yo puedo decir arroba país, arroba apellidos, arroba código. Cuando tú veas en una estructura
de código de SQL, el arroba y el nombre de una variable significa que eso es un parámetro o es una variable que han declarado en SQL. En este caso, este procedimiento almacenado no tiene parámetros. ¿Cómo identifico si un procedimiento almacenado tiene parámetros? Cuando aquí, por ejemplo, apareciera así, ¿no? Arroba, por decir, voy acá a colocar lo siguiente, por decir, digo aquí, arroba, y coloco el nombre de mi variable, por decir, arroba país. Si yo digo arroba país varchar de 40, es un ejemplo, significa que este procedimiento almacenado tiene un parámetro, recibe una variable, y esa variable tiene naturalmente un tipo de dato. ¿Ya? Significa que este procedimiento almacenado tiene un parámetro. Si no tiene nada entre el create y el as, entre la cláusula create y as, no hay nada, o sea, no tengo ninguna variable declarada, significa que ese es un procedimiento almacenado sin parámetros. Begin significa inicio y end significa fin. Todo procedimiento tiene un inicio y tiene un fin. ¿Estamos? Entonces, dentro del procedimiento, yo voy a hacer un query, una consulta. Digo select, coloco la cláusula from, que es para indicar el nombre de la tabla. En este caso, la tabla es país. De la tabla país, si yo digo select asterisco from, mira, si yo digo select asterisco from país, significa que quiero visualizar toda la información que tiene la tabla país. Sombreo, pulso la tecla F5 o hago clic acá en ejecutar y lo que estoy viendo acá es la ejecución de esta consulta. Esta consulta, cuando yo digo select asterisco, el asterisco que hace, te muestra todas las columnas y todas las filas que tiene la tabla país. Entonces, en este caso, yo lo que necesito es la información de la tabla país y son 201 países los registrados. Pero esta tabla tiene 3 columnas, tiene 3 campos. Tiene el código, tiene el nombre y tiene la nacionalidad. A mí no me interesa ver ni el código, ni me interesa ver el nombre del país. Lo que me interesa ver es la nacionalidad. Entonces aquí en el select, en vez de colocar el asterisco, voy a decir select y el campo nacionalidad. Así. Select nacionalidad de la tabla país. Adicionalmente, voy a poner un order by. Quiero que los datos aparezcan ordenados de forma alfabética por el campo nacional. Este query, si yo lo ejecuto, mira, si yo ejecuto este query, lo que me devuelve es esta columna. Me devuelve la lista de todas las nacionalidades que están registradas en la tabla país y está a su vez ordenada de forma alfabética. ¿Estamos de acuerdo? Este query, esta consulta que yo estoy ejecutando, quiero que se cree dentro del procedimiento almacenado. Para esto, mira lo que voy a hacer. Me voy a ir a la carpeta de mi base de datos B de librería que dice Programmability y acá hay una carpeta que dice Store Procedure. Store Procedure significa procedimiento almacenado. Y si ustedes observan, esta base de datos ya tiene otros procedimientos almacenados, creados, cuando se llevó a cabo, se realizó un ejercicio de programación en ingeniería de requerimientos. ¿Recuerdan? Que habíamos hecho ahí un procedimiento para generar el código del artículo, para listar las categorías, para registrar los artículos, ¿no? O sea, ya hay procedimientos almacenados creados previamente. Ok. Pero ahora yo quiero crear este procedimiento. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionas desde el create hasta el end, sombreas, y haces clic en ejecutar. Una sola vez. Si tú ejecutas 2 veces, es muy probable que te salga error. A la primera ejecución, lo que va a hacer es, va a crear el procedimiento almacenado y me va a decir comandos completados con éxito. O sea, todo está ok. Si hubiera algún error en la sintaxis, me equivoqué en el nombre de la columna, me equivoqué en el nombre de la tabla, créeme que te va a salir error.
Y el posible error es de que la tabla no existe o la columna no existe o simplemente que tu consulta es incorrecta. Hay que también saber interpretar los errores que te devuelven en SQL. Entonces, aquí, por ejemplo, he ejecutado una sola vez y ya creo el procedimiento almacenado. Repito, si yo vuelvo a ejecutar por segunda vez, me va a salir un error y me va a decir el procedimiento almacenado ya existe. ¿Cómo confirmo, cómo verifico que este procedimiento almacenado efectivamente se ha creado? Fácil. Te vas a la opción de Programmability, haces un refresh, actualizas, te vas a la opción que dice Store Procedure, procedimiento almacenado, y aquí está. Dice USP-listar nacionalidad. Algo que hace SQL Server, te comento, es que él ordena los procedimientos almacenados, lo mismo que las tablas, los ordena alfabéticamente, de la A a la Z. O sea, no interesa en qué orden tú crees los procedimientos, porque los va a ordenar. Y los va a ordenar de forma alfabética. ¿Estamos? En ese sentido, el procedimiento almacenado ya ha sido creado. O sea, ya se creó. ¿Cómo lo ejecuto? Fácil. Digo, menos, ejecutar procedimiento almacenado. ¿Cómo ejecuto el procedimiento almacenado? Con el comando ex o la palabra execute. Cualquiera de los dos es válido. Luego coloco el nombre del procedimiento. ¿Cómo se llama mi procedimiento? Le digo listar nacionalidad. Muy bien. Go. Al ejecutar, al seleccionar, lo que va a hacer es, va a ejecutar el procedimiento todo lo que yo he programado, atención, entre el Beijing y el EN. Todo lo que tú hayas codificado entre el Beijing y el EN, o sea, dentro de ese bloque, él lo va a ejecutar. Entonces, al yo invocar al procedimiento con el comando execute, lo que va a hacer el procedimiento es ejecutar justamente estas dos líneas de código, que a su vez contiene pues una consulta. Ejecuto. Ajá. ¿Y qué me dice aquí? Hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque está mal escrito. Es nacionalidad. Ah, significa, profesor, que si yo coloco mal el nombre del procedimiento almacenado, también eso me puede conllevar a un error, obviamente, porque dice no fue encontrado el procedimiento de nombre USP listar-nacionalidad. Está mal escrito, obviamente. Entonces, lo estoy haciendo a propósito para que te des cuenta. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, vuelvo a ejecutar. Digo, sí, había un lapsus con el nombre. Ahí está. Me está listando automáticamente, mira, está listando automáticamente todas las nacionalidades que se han registrado en la tabla país. Entonces, ¿qué hace un procedimiento almacenado? Puede ejecutar queries, consultas de datos. Profesor, una pregunta. Dime, yo puedo ejecutar varias veces de forma repetitiva, puedo ejecutar varias veces el mismo comando execute. Sí, yo puedo ejecutar varias veces el mismo execute y no va a devolver error. ¿Por qué? Porque el procedimiento lo único que contiene es un query. Y este query, en teoría, lo que hace es un read, una lectura de datos. Está leyendo la información que tiene la tabla nacionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, repito, para crear un procedimiento, lo que haces es pones create, procedure, pones el nombre del procedimiento almacenado. Si no tiene parámetros, no declaras nada. Si tiene parámetros, pues tendrás que declararlo. Y si no, pones de frente. Haz Beijing. Recuerda que todo Beijing finaliza con un end. Y entre el Beijing y el end, tú debes de codificar todos aquellos comandos que quieres que se ejecuten o que se lleven a cabo de forma automática. Y mediante el comando execute o simplemente pones X y el nombre del procedimiento almacenado, este va a permitir la ejecución de dicho procedimiento. ¿Estamos? Bien,
En este caso, ya yo he creado mi procedimiento almacenado que me va a permitir listar, ¿no? Listar todas aquellas nacionalidades de forma autónoma. Siguiente procedimiento. Número 6. Digo entonces, comentario 6. Crear un procedimiento almacenado que me permita listar todos los documentos de identidad. ¿Estamos? De forma automática, claro está. Ahora, ¿qué tipo de información tiene la tabla documento de identidad? Pues no lo sé, tengo que hacer previamente un query. Por ejemplo, digo select asterisco from nombre de la tabla documento guión bajo identidad, que es el nombre que tiene la tabla que está acá. La tabla de acá, documento identidad. Digo F5. Si yo ejecuto, aquí están los documentos de identidad. Aquí me está mostrando, me dice los documentos de identidad son carnet de extranjería, DNI, pasaporte, RUC o CPP. Estos son los tipos de documentos de identidad. Pero hay un detalle. Si el empleado fuera de nacionalidad, por decir, peruana, entonces lo que se debería demostrar en este procedimiento almacenado, que a su vez va a listar todos los documentos de identidad, sería únicamente, al ser de nacionalidad peruana, DNI y RUC. Estos dos únicos datos. No debería de visualizarse otra información que no sea únicamente estos dos tipos de documentos de identidad. En el caso de no ser de nacionalidad peruana y es de cualquier otra nacionalidad, de cualquier otro país, debería demostrar los datos de carnet de extranjería, pasaporte o CPP. Cualquiera de estos tres valores, en realidad, estos tres valores se deberían demostrar sin importar o sin considerar el tipo de nacionalidad que se haya elegido, ¿no? Que sea obviamente de nacionalidad extranjera y no peruana, ¿no? Solo en ese caso. Entonces, para yo hacer ese tipo de, digamos, de consulta, ese tipo de query, lo que yo tengo que hacer previamente, jóvenes, es una condición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Voy a decir create procedure USP listar documentos identidad. Voy a listar en este caso el documento de identidad, así. USP listar guión bajo documento de identidad. Pero este procedimiento almacenado va a recibir un parámetro. Y este parámetro va a hacer referencia a la nacionalidad. Y en este caso, la nacionalidad está en la tabla país, cuyo tipo de dato es un varchar de 60. Entonces, voy a crear un parámetro, voy a crear una variable en la cual esta represente el nombre de la nacionalidad, pero le voy a poner varchar de 60. ¿Por qué? Porque los valores que se almacenan en esta columna, pues efectivamente son, digamos, hasta 60 dígitos y son del tipo string, del tipo cadena de texto, del tipo varchar. Entonces, antes de listar los documentos, yo le voy a enviar, repito, el nombre de la nacionalidad a través de un parámetro. Digo, as Beijing. Y hemos dicho que todo Beijing termina con un end. End significa fin, término. Entonces, yo aquí voy a establecer una condición. Yo voy a decir if, si en este caso el valor
de la variable nacionalidad, ¿no? Por decir, el valor de la variable nacionalidad es igual a la nacionalidad, por decir, peruana, entonces se va a ejecutar la siguiente consulta. Entonces, aquí yo tendré que colocar mi query, mi consulta. Pero este if me puede devolver un else. Acuérdate que toda condición puede devolver un valor falso, que a su vez también se declara así, de esta manera, como begin end. ¿Estamos? Ahora, yo aquí en la condición estoy preguntándole en mayúscula. Si yo ejecuto el procedimiento de listar nacionalidades, verifico de que la palabra, en este caso, o la nacionalidad, en este caso, peruana, está en mayúsculas y minúsculas. Entonces, yo lo que voy a hacer es, esta expresión la estoy convirtiendo en mayúscula acá, en la condición. Pero el valor que se le envía al procedimiento va a ser justamente este de aquí. Entonces, voy a usar una función en SQL que se llama la función upper. El upper es una función que permite convertir en mayúscula lo que contiene una variable o una expresión, lo convierte a mayúscula. Al estar en mayúscula, yo lo puedo comparar de mayúscula a mayúscula y le digo, tú, variable @nacionalidad, el valor que contienes convertido a mayúsculas es igual al texto peruana, sí. Si es así, entonces selecciona todos los documentos de identidad where, donde, acá yo tengo que establecer mi condición, atento, donde, y yo necesito únicamente que muestre esto de acá, DNI o RUC. Entonces yo le diría where, donde el campo descripción, porque el campo se llama descripción de documento, sea igual a la palabra DNI, ¿sí? Sea igual a DNI, esa es una primera condición, o sea en este caso RUC. Pero la palabra DNI y la palabra RUC son 3 dígitos y están ubicados al extremo izquierdo. Entonces yo voy a decir where, función left, le digo, de esta columna yo quiero extraer los 3 dígitos de la izquierda, porque están alineados a la izquierda. Los 3 primeros dígitos de la izquierda y voy a compararlos a través del operador IN, que sea, en este caso, DNI o RUC. Esta es la condición que yo le voy a establecer. En el caso que la nacionalidad sea peruana, únicamente debe mostrar aquellos registros que cumplan con esta condición, donde los 3 primeros dígitos de la izquierda de toda esta columna o es DNI o es RUC. Pero como toda condición devuelve un else, un valor falso. ¿Qué pasaría si la nacionalidad es ecuatoriana o estadounidense? Entonces acá digo select asterisco from documento guión bajo identidad where con la condición que en este caso los 3 dígitos de la izquierda que se van a extraer no sean not like, no sea ni DNI ni RUC. Entonces aquí en la condición coloco así, que no sea ni DNI or, condición or, el F del campo descripción de documento, coma address,
not like, no sea porcentaje root. El porcentaje es un comodín que busca a lo largo de toda la columna. Yo quiero buscar a lo largo de toda la columna la palabra root o la palabra DNI, que no sea, en todo caso. ¿Ok? Bien, en este caso se va a ejecutar esta consulta, repito, siempre y cuando no se cumpla esta condición. Si no se cumple la condición, pues viene por acá. Automáticamente viene por acá. Listo. Ejecuto el procedimiento almacenado. Vamos a ver. Comandos completados con éxito. Significa que se ha creado satisfactoriamente. Y ahora lo que voy a hacer es ejecutar el procedimiento. Ejecutar procedimiento almacenado. Digo, ok, execute, coloco el nombre del procedimiento, USP, listar guión bajo documento de identidad, y aquí voy a colocar el nombre de la nacionalidad que supuestamente quiero consultar, o sea, le voy a enviar este valor, este tipo de nacionalidad, para que él, de acuerdo a este tipo, me diga qué tipo de documento de identidad es lo que va a mostrar. Obviamente, si la variable captura este valor, ¿no? Este tipo de nacionalidad que estoy aquí especificando, por ejemplo, venezolana, digo, si la nacionalidad es venezolana, ¿es igual a la cadena peruana? No, no es igual. Si no es igual, debería de ejecutar esta consulta. ¿Por qué? Porque esta expresión no va a ser igual a esta expresión que yo estoy consultando. ¿Correcto? Entonces, ejecuto para ver qué es lo que me debe devolver. Ya, por ejemplo, acá. Aquí yo estoy mandando la expresión, ¿no? Se supone que está enviando la expresión, que es esto de aquí, ¿no? Esta condición, en teoría, no, no se cumple. Y no debería demostrar ni este valor ni este valor. Entonces, al parecer, no está funcionando en la consulta. Voy a ejecutarlo manualmente para ver qué sucede. Aquí, por ejemplo, DNI no se ha mostrado. Ah, es por el OR. ¿Qué pasaría si yo le pongo AND y voy a ejecutar las dos consultas? Ahí sí. Ahí no muestra ni DNI ni RUC. Entonces, estuvo mal, ¿qué cosa? El operador lógico. No era un OR, sino era un AND. Es decir, tiene que cumplirse esta condición, porque el where es para crear condiciones, tiene que cumplirse esta condición y tiene que además cumplirse esta otra condición. Profesor, pero el procedimiento almacenado ya se creó. Y ahora, ¿cómo hago para rectificar o modificar lo que usted está haciendo? Fácil, tienes dos caminos. O eliminas el procedimiento almacenado, puedes eliminar, o lo puedes alterar. En este caso, yo opto por hacer un alter. Digo simplemente alter procedure. O sea, no lo elimino. Lo único que hago es modificar. Entonces digo alter procedure, selecciono hasta aquí, hasta el end, alter procedure, nombre del procedimiento, haciendo ya el cambio del OR por el AND, que es AND significa y, es el operador lógico, OR significa o, en este caso, en la condición, pues no es un OR, sino es un AND, ¿no? Ejecuto. Ya está, me dice comandos completados con éxito. ¿Qué significa? Significa que ya se ha modificado, ¿no? El código del procedimiento almacenado. Ahora, ¿qué hago con el alter? Lo devuelvo simplemente con la palabra create y guardo los cambios, porque el procedimiento pues ya fue modificado. Ahora vuelvo a ejecutar el procedimiento almacenado enviándole este parámetro, este dato. Ejecuto y listo. Efectivamente, ya no veo los datos de DNI ni tampoco de RUT. Pero si yo envío la nacionalidad de nombre peruana, al ejecutar,
muestro únicamente el documento de identidad RUT y DNI. Son los únicos tipos de documentos de identidad que debo de visualizar. El resto de documentos o tipos de documentos de identidad no se deben demostrar porque esas opciones son únicamente para personas de nacionalidad extranjera. ¿Estamos? Listo, ya está mi procedimiento almacenado. Entonces, así es como trabaja pues un procedimiento almacenado, ¿no? Tú puedes tener un procedimiento, repito, con parámetros. El parámetro es un dato que tú envías a través del procedimiento, a través de su ejecución, y según ello, automáticamente el SQL, según como hayas tú programado o condicionado tu procedimiento, te permitirá ejecutar determinadas consultas. En este caso, aquí hay dos consultas, dos queries los que estoy creando, pero solamente se está ejecutando uno solo. O se ejecuta esto o se ejecuta esto. Pero ¿quién determina qué cosa se va a ejecutar? La condición. La condición es muy importante porque es la que va a determinar si se cumple o no la condición. Muy bien, actualizo, me voy a la opción de, en este caso, Programmability, hacemos un refresh, Store Procedure, y verifico de que el procedimiento listar documento de identidad, pues efectivamente ya fue creado. Y adicionalmente aparece, mira ahí, la opción de parámetros. Y ahí está lo que te digo, ¿no? Hay procedimientos almacenados con parámetros, como es este caso, y están aquellos que no tienen parámetros, ¿no? Donde no hay valores que mostrar. ¿Listo? Muy bien. Ahora, de la misma manera como hemos listado los documentos de identidad, ahora yo debo de listar los datos de la tabla sede. Si nosotros nos vamos a la tabla sede, vamos a hacer un query. Quiero ver qué columnas tiene dicha tabla. Digo, select asterisco from sede. Si yo ejecuto F5, me doy cuenta que la tabla no tiene información. Esta tabla, por ejemplo, no hay datos. Todavía no se han migrado datos, no se han insertado datos al parecer. Pero lo que yo debería demostrarle al usuario es el nombre de la sede. Entonces, como yo sé qué datos es el que tengo que mostrar, acá yo diría select nombre-sede de la tabla sede. Order by, debería los datos de estar ordenados por nombre de sede. Esta consulta la vamos a crear a través de un procedimiento almacenado. Recuerda que los procedimientos tienen una numeración. Por ejemplo, este sería el número 7. Digo, ok, procedimiento almacenado número 7. Digo, crear un procedimiento almacenado que permita listar el nombre, ¿no?, de todas las sedes. O sea, yo quiero listar todas las sedes. Profesor, pero la tabla sedes no tiene información. Sí, ahorita no tiene información, pero yo puedo dejar ya preparado el procedimiento almacenado. Digo, create procedure. Vamos a crear nuestro procedimiento. USP listar sede as Beijing, y aquí vendría pues mi query, mi consulta. Ahí está. Y ese Beijing terminaría con un end. Repito, la tabla hoy por hoy no tiene datos, pero yo ya estoy creando el procedimiento. ¿Listo? Ahora, la sintaxis de su ejecución sería lo siguiente. Digo, ejecutar procedimiento almacenar. Listo. Digo, ex o execute usp-listar-0. Go.
Al ejecutar me voy a dar cuenta de que efectivamente no hay datos, la tabla está vacía, pero el query está seleccionando la columna nombre S. Lo que pasa es que esta columna hoy por hoy no tiene información, pero ya está haciendo la consulta, ya está haciendo, en este caso, el query lo está llevando a cabo, lo está ejecutando. Ok, listo. Cuando la tabla tenga información, al yo volver a ejecutar este procedimiento, pues me listará los datos que tiene dicha tabla. Siguiente. Quiero listar ahora las áreas, ¿no? Un procedimiento almacenado que me permita listar las áreas. Entonces digo acá, número 8, crear un procedimiento almacenado que permita listar todas las áreas. Entonces digo, muy bien, decimos create procedure, USP, U viene de user, S de storage, P de procedimiento almacenado de usuario. Voy a crear un procedimiento almacenado de usuario que se llame listar área as begin end. Y dentro de este procedimiento yo diría lo siguiente. Diría select from área. Lo que yo quiero mostrar es, en este caso, únicamente el nombre y el área, pero quiero ver qué columnas hay para poder visualizar el dato. En este caso, aquí, por ejemplo, el campo sería nombre guión bajo área. Digo order, puedo ponerle un order by, ordenado por nombre de área. Voy a ejecutar primero el query, voy a ejecutar primero la consulta para ver qué es lo que devuelve. Ahí está. El área de administración, el área de almacén, todas las áreas y finalmente la gerencia general. No, ¿esto por qué? Porque el primer dato que han insertado es la gerencia. Si tú no quieres verlo ordenado de esta manera, puedes poner la palabra descendente para que se ordene al revés. Y ahí sí sale esta primera área. ¿Ok? Eso podría ser una forma, o lo otro es simplemente no colocando el orden. Ejecuto, ya se creó el procedimiento almacenado, y ahora digo lo siguiente, ¿no? Ejecutar procedimiento almacenado. Este procedimiento almacenado se llama USP-listar área. Entonces aquí digo lo siguiente. Execute y coloco el nombre del procedimiento. F5 y listo. Ahí me está mostrando todas las áreas que tiene la tabla. Entonces mira cómo el procedimiento almacenado pues puede ejecutar el query, ¿no? Puede ejecutar la consulta de datos. Así como he seleccionado el nombre de las áreas, pues tengo que mostrar los cargos. Entonces decimos siguiente procedimiento, número 9. Digo crear un procedimiento almacenado que permita listar, en este caso, todos los documentos de identidad. No, de identidad no, sino los cargos, ¿no? Entonces diría, crear un procedimiento almacenado que permita listar todos los cargos. ¿Correcto? Todos los cargos. Digo, create
create procedure USP listar cargo. As Beijing, digo select asterisco from cargo. End. Y ejecuto la consulta. Y ahí está. Me está mostrando, ¿no?, todos los cargos que existen, ¿no?, dentro de esta base de datos. Digo, muy bien. Aquí, por ejemplo, también podría yo ordenar los cargos. Acá de repente sí vale la pena ponerle un order by, ordenarlo por nombre de cargo. Pero a mí no me interesa ver el código, solamente este campo. Entonces, en vez de poner select asterisco from, coloco select, el nombre del campo, y luego la tabla y el dato por el cual quiero se ordena la información. Ejecuto, el procedimiento almacenado ha sido creado e inmediatamente lo que hacemos es ejecutar. Digo, ejecutar procedimiento almacenado. Digo, execute USP listar cargo. Go. F5 y listo. Ahí tengo, ¿no?, de forma automática ya la lista de todos los cargos y está ordenado de forma alfabética. El siguiente paso es listar todos aquellos distritos, pero recuerda que son más de 1800 distritos, por lo tanto, primero debo de listar todos aquellos departamentos, ¿no? Primero debo de listar todos aquellos departamentos que existen, y de acuerdo a ello es que yo debería, de alguna manera, pues, como se dice, poder listar luego las provincias. ¿Vamos? Ya, entonces, eso es lo que vamos a hacer entonces ahora. Primero listar los departamentos, luego listar las provincias y finalmente listar los distritos, ¿no? O sea, hay un orden, obviamente, para no saturarnos con tantos datos, ¿no? Ya, entonces acá digo comentario. Número 10, ¿no? Digo, crear un procedimiento almacenado que permita listar todos los departamentos. ¿Sí? Ahí está. Digo, create procedure USP listar departamento. As Beijing. End. Y digo, muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Un select. Select, en este caso, asterisco from departamento. Entonces, ejecuto. Ahí está. Puedo ponerle, si yo deseo, un order by, es decir, order by ordenado por nombre de departamento. Y listo. Ejecuto y ya está. Ahora, profesor, usted está listando todos los campos. Ah, tienes razón. Y solamente debería haber
listado el nombre del departamento. Ok, no hay problema. El procedimiento almacenado ya lo creé, efectivamente ya fue creado, pero podemos alterarlo, podemos modificarlo. Decimos alter procedure, selecciono F5, ahí está. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el procedimiento almacenado. Ejecutar el procedimiento almacenado. Lo devuelvo al create, ahí está. Y digo execute USP listar departamento. Go. F5 y ahí está. Ya tengo aquí la lista de todos los departamentos, ¿sí? De todos los departamentos que existen en el país, en el Perú. Siguiente, número 11. Digo, crear un procedimiento almacenado que permita listar todas las provincias, según el nombre del departamento especificado. Es decir, yo voy a invocar a este procedimiento almacenado que estoy, digamos, creando o que quiero crear, y que a su vez, al invocarlo, yo voy a enviarle el nombre, del departamento. Si yo le digo departamento de Lima, me debe demostrar únicamente, en este caso, todas aquellas provincias que pertenecen pues al departamento de Lima, ¿no? ¿Sí? O sea, es un query, pero con una condición. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Creamos el procedimiento. Digo, create procedure USP listar provincias, porque voy a listar las provincias, listar provincia, arroba departamento. Lo primero que voy a hacer es enviar el departamento, pero mira, el departamento tiene un campo que se llama nombre de departamento, que a su vez es un varchar de 40. Entonces yo acá le tengo que decir que esto es un varchar de 40. As Beijing. Ahora, dentro de este procedimiento almacenado, yo voy a crear un query, una consulta. Digo, yo necesito de la tabla provincia, ¿dónde está mi tabla provincia? Acá está provincia. De la tabla provincia, yo necesito, ¿qué cosa? El nombre de la provincia. Entonces digo, select nombre, guión bajo provincia. Select nombre, guión bajo provincia. Yo necesito listar el nombre de la provincia, sí. Y estas provincias deberían de estar ordenadas. ¿Ordenado por quién? Por nombre de provincia. Pero, si te das cuenta, atención, estas provincias que aparecen aquí son más de 196, son todas las provincias que tiene el Perú. Y yo no quiero todas las provincias, pues tampoco, solamente quiero aquellas provincias que correspondan al departamento que voy a especificar. Para esto, atento, lo que yo voy a hacer es, el procedimiento yo le entrego el nombre del departamento y él tiene que devolverme las provincias que pertenecen a ese departamento. Pero si tú te das cuenta, la tabla provincia, atento por favor, la tabla provincia no tiene el nombre del departamento, tiene el código. Entonces, ¿cómo va a saber él qué cosa es lo que me va a mostrar? ¿Cómo va a saber él qué departamento es
si me va a pedir el código. Y yo no le estoy dando el código, yo le estoy dando el nombre. Es verdad, yo le estoy dando el nombre, pero a pesar de que yo le doy el nombre, el procedimiento almacenado debe tener la capacidad de poder consultar los datos y poder determinar qué provincias son. O sea, el proceso como tal debería de ser automático. Para esto voy a declarar, mira, una variable. Digo, declare arroba código de departamento. Y este código de departamento va a ser un char2. Entonces, preparo mi query. Le digo select tu variable código de departamento vas a ser igual al código del departamento from de la tabla provincia. O sea, yo necesito capturar el código en esta variable. Pero, si bien es cierto, yo necesito capturar el código del departamento de la provincia, no de la tabla provincia, sino de la tabla departamento, ¿correcto? De la tabla departamento, acá. From departamento. Where. Condición. ¿Por qué? Porque la tabla departamento tiene la columna nombre de departamento. Entonces, mediante la condición yo le digo, selecciona el código del departamento que existe en la tabla departamento y almacénalo en una variable. Ok. Donde el nombre del departamento sea igual al parámetro que yo te voy a enviar. Es decir, si yo te envío el departamento de Lima, tú captúrame su código. Tú obtén el código. Si yo te envío el departamento de la libertad existe, son iguales, sí, entonces obtengo su código. Ya yo teniendo el código del departamento, entonces en el segundo query, en la segunda consulta, yo ya puedo crear una condición y decir, de la tabla provincia que está acá, de la tabla provincia, yo quiero mostrar todas aquellas provincias de la tabla provincia. Sí, where, donde el código, atento, donde el código del departamento sea igual a quién, al código que se ha capturado. Ya a través de esta consulta, yo puedo saber o puedo obtener todas las provincias que corresponden únicamente a ese departamento en función al código que se ha obtenido. Entonces, mira cómo construyo dos queries para poder satisfacer la consulta. Y de esa manera, pues listo, ya tendría todas las provincias de forma automática. Yo le doy el nombre del departamento, el SQL averigua, consulta, ¿no? ¿Cuál es el código en función al nombre del departamento? Lo consulta. ¿Existe? Sí. Ok, captura el código y en el segundo query filtro todas aquellas provincias donde el código del departamento sea igual al código capturado. Y listo. Eso es todo. Ejecuto. Ahí está. Ya está ejecutado el procedimiento, ¿cierto? Entonces aquí digo ejecutar procedimiento almacenar. Digo execute y pongo el nombre del procedimiento. ¿Cómo se llama? USP listar provincias. Muy bien. Digo, pero aquí me pide el nombre del departamento. ¿Qué departamento estás buscando? Lima. Entonces le pongo ahí Lima. Digo, mira, yo quiero las provincias de Lima. Muy bien. Ejecuto y ahí está. Me dice, mira, las provincias que corresponden, ¿no? Al departamento de Lima son Barranca, Cajatambo, Callao, Canta, Cañete, Guaral, Guarochirí, Guaura, Lima, Ollón y Yauros.
Es decir, no está trayendo todas las provincias, está trayendo únicamente aquellas que satisfacen la condición. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo le pongo La Libertad? ¿No? Departamento de la Libertad. Yo quiero las provincias del Departamento de la Libertad. Ejecuto. Y él me dice, las provincias son Ascope, Bolívar, Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otusco, Pacasmayo, Patás, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, ¿sí? Ahí está, Trujillo y Virú. Me está mostrando todas aquellas provincias que corresponden únicamente al Departamento de la Libertad. Entonces, ya tenemos el procedimiento almacenado que va a permitir justamente listar únicamente aquellas provincias que corresponden a dicho departamento. ¿Se entiende? Finalmente tengo que crear otro procedimiento para poder aquí tener el distrito, ¿no? Porque acá me dicen que debo demostrar o debo tener un combo box con el distrito en el cual vive el empleado. Pero se supone que el empleado primero en el formulario yo tengo que indicar de qué departamento es, ¿no? Saldrán todas estas provincias en el combo box. Si yo elijo, por ejemplo, la provincia de Chepén, en otro combo box debe demostrar todos aquellos distritos que pertenecen a la provincia de Chepén. Si yo digo provincia de Trujillo, me debe mostrar el otro combo box todos aquellos distritos que corresponden a la provincia de Trujillo. ¿Se entiende? De esa manera no estoy trayendo los más de 1800 distritos que tiene todo el Perú. Es una forma práctica de poder hacer una consulta de esa naturaleza. Más aún, jóvenes, cuando esta base de datos se ha diseñado, porque recuerda que nosotros estamos pensando en darle funcionalidad a este formulario, que es el registro de empleados. Entonces, en este combo debe cargarse los departamentos. Si yo digo Lima, acá mostrará todas las provincias de Lima. Si yo digo la provincia de Cañete, me mostrará todos los distritos que corresponden a la provincia de Cañete. Esa es la idea. Pero para eso tenemos que preparar primero los procedimientos almacenados. Siguiente y último procedimiento almacenado. Entonces acá digo lo siguiente. Procedimiento número 12. Crear un procedimiento almacenado que permita listar todos los distritos. Todos los distritos según el nombre de la provincia. Según el nombre de la provincia. Según el nombre de la provincia se deberá listar todos aquellos distritos. Según el nombre de la provincia que se va a especificar. Entonces, el proceso como tal es lo mismo. Digo, create procedure USP listar distrito as Beijing. El proceso es muy similar. ¿Qué es lo que voy a recibir como parámetro? Voy a recibir el nombre de la provincia. Entonces digo parámetro @provincia. Para esto yo tengo que ir a la tabla y verificar cuánto es. Es un varchar de 60. Entonces acá le pongo varchar de 60. Y aquí en mi query diría lo siguiente, ¿no? Select from, en este caso, distrito. Yo necesito datos de la tabla distrito. Digo select asterisco from. Yo primero voy a crear mi consulta para ver las columnas. Ya, este es el campo que yo necesito. Necesito el campo nombre guión bajo distrito. Ahí está. Pero voy a usar un order by porque lo quiero ordenado por nombre de distrito. Pero en la tabla de distrito yo no tengo la provincia, tengo el código. Hago el mismo proceso que el ejemplo anterior. Declaro un parámetro, digo arroba código de provincia. Que este a su vez sea un char de cuánto, verifico pues, de esta provincia. Digo tabla provincia, ¿dónde estás? Acá está, código de provincia. Es un char de 4. Entonces declaro que es un char de 4. Digo select arroba código de provincia, vas a ser igual al campo código de provincia. From
¿De qué tabla? De la tabla provincia. Where, donde el campo, atención, nombre de provincia sea igual al parámetro @provincia. Mediante este query yo capturo el código. Y una vez capturado el código, ya puedo establecer yo aquí mi condición. Digo, where, condición where, donde el código de la provincia, de la tabla distrito, que está acá, este campo, código de provincia, sea igual a la variable que previamente ya capturó el código de forma automática. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ejecuto. Digo, muy bien, execute. Ahí está. Acabo de crear mi procedimiento almacenado. ¿Qué necesito ahora? Necesito ejecutar, ¿qué cosa? El procedimiento almacenado. Digo, execute, nombre del procedimiento, ¿cómo se llama? USP listar distrito. Y aquí yo le voy a dar el nombre de la provincia. ¿Qué provincia estás buscando? Le digo, yo estoy buscando los distritos de la provincia de Chepén. Y me dice, muy bien, esos distritos, mira, son los siguientes. ¿Cuáles son? Son los que están acá. Chepén, Pacanga, Pueblo Nuevo. Entonces, le digo, quiero ver los distritos de la provincia del Callao. Callao. ¿Cuáles son? Entonces, yo mandaré provincia Callao, ¿no? Desde acá, mira. Yo seleccionaré acá provincia Callao y este combo box debería demostrar todos aquellos distritos que corresponden a la provincia de Callao. Para ello es que hemos creado el procedimiento almacenado. Si yo ejecuto, me dice, estos son los distritos de la provincia de Callao. Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, Reynoso, La Perla, La Punta, Mi Perú, Ventanilla, que son los distritos que corresponden a esta provincia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Guardamos los cambios una vez que ya hemos creado nuestro procedimiento y lo que debes de hacer, algo importante, jóvenes, siempre saquen un backup, una copia de seguridad. Una vez que tú ya has creado todo esto, recuerda, siempre es importante ejecutar la cláusula que dice aquí backup database, ¿no? El backup database lo que hace es genera la copia de seguridad con todos los cambios, con todas las modificaciones que estamos haciendo, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Entonces digo backup database. Ejecuto. Ahí está. Y está generando la copia de seguridad. Listo. Todos los cambios que hemos hecho. En cuanto a los procedimientos, pues ya la base de datos nos ha permitido guardar esa información. Nos vamos acá, hacemos un refresh. Nos vamos a la opción de Programmability, a la opción de Store Procedure y ahí están los procedimientos almacenados que acabamos de crear el día de hoy. Listar área, listar cargo, listar departamento, listar provincia, listar distrito, listar sede, listar documento de identidad y listar nacionalidad. Bien. Ok, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Consulta por parte de ustedes, ¿estamos claros? Profe, del departamento puede mostrar por servicio. Ya, muy bien, muy bien. ¿Quieres el código para llamar a los departamentos, a las provincias o a los distritos? De la provincia, profe. De la provincia. Muy bien. Vamos bajando, vamos bajando. A ver, un momento. Ahí está. Este es el procedimiento para listar las nacionalidades. Este es para listar los documentos de identidad. Esto es para listar las sedes. Todavía no tenemos datos. Luego vamos a completar esa parte. Aquí tenemos, por ejemplo, listar áreas, listar cargos, listar departamentos, ahí está, ¿sí? Siguiente, listar provincias, ahí está, mira, es un procedimiento que recibe como valor un parámetro @departamento, es un varchar de 40, se declara una variable @código de departamento, char de 2, luego pues con esa variable yo necesito que esta variable tenga el código del departamento, de la tabla departamento, con la condición que el nombre sea igual al valor que yo le voy a enviar, ¿no?
¿no? Esto es en el caso de listar provincias. Recuerda que listar departamentos no recibe ningún parámetro. Yo simplemente lo llamo y él me da toda la lista. Pero aquí no. Aquí en la provincia yo le doy el nombre del departamento y él tiene que devolverme la lista de cuáles son las provincias que corresponden únicamente a ese departamento dado. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando yo ejecute el formulario web pensando en el proyecto, el nombre del departamento lo va a cargar en un combo box. Entonces, cuando yo le mande el valor del combo box en la lista del nombre del departamento, el procedimiento hará su trabajo y en función a estas dos consultas, él obtiene el código y luego, una vez obtenido el código en función al nombre del departamento, filtra directamente en la tabla provincia directamente con el código. Y de esa manera, pues, muestra los valores. Hasta ahí ya está, ¿sí? Sí, profe, ya salió. Ya, muy bien. Y el siguiente, a ver, toma una captura, si no, ahí está. El último procedimiento, pues, tiene que ver con listar los distritos, que es muy similar al anterior, ¿no? Recibe como argumento el nombre de la provincia, es un varchar de 60. Un detalle, tienes que declarar igualito, con el mismo tipo de dato como está en la columna. Si en la columna de la tabla provincia, el nombre de la provincia es un varchar de 40, varchar de 40. Si es varchar de 80, varchar de 80. Tiene que ser exactamente igual. Igual se crea una variable auxiliar, es una variable auxiliar, y esta variable auxiliar, ¿qué hace? Va a capturar el código de la provincia, de la tabla provincia, a través del nombre de la provincia. Le digo, oye, quiero su código. Y me dice, ya, pero ¿de qué provincia? Pues porque tengo un montón de códigos. Ah, tienes razón. De tal provincia, de tal provincia. Le digo, mira, ¿es igual o no? Sí, ya, entonces por favor, guárdame el código. Ya, ya lo tengo. ¿Y qué quieres que haga yo con el código? ¿Para qué quieres el código? Ya, porque ahora yo quiero que tú ese hagas otra consulta. ¿Ya qué quieres? Quiero que me listes todos los distritos. Ya, pero ¿y cuál es la condición? De todo, pero son varios distritos. ¿De qué provincia quieres? Pues de qué código. Entonces le digo, where. No quiero de todos. Quiero de aquella provincia cuyo código sea igual al parámetro que previamente capturado. Ah, ok. Entonces, cuando yo creo mi procedimiento, ¿no? Yo sé de paso tiene un order by para que aparezca ordenado alfabéticamente. Yo le mando el nombre de la provincia, él recibe el nombre de la provincia y automáticamente con estas dos consultas me lista todos aquellos distritos que corresponden obviamente a esa provincia. Los distritos de la provincia que estoy especificando. ¿Estamos claros? Ahora sí. Sí, profe, ya Ya, muy bien. salió. Ok, perfecto. Ya, jóvenes, entonces veo que no hay más preguntas. Hemos hecho la explicación un poquito acerca del tema que es importante que manejen procedimientos almacenados. Revisen luego la videograbación de clase, traten de aplicar esto y conmigo será pues hasta la próxima semana, Dios mediante. Nos vemos, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos. Ya, profe. Nos vemos, hasta luego.